En los últimos años hemos visto cómo muchos culturistas colapsan, culturistas de élite profesional o amateurs, y esto muchas veces es por el uso de esteroides anabólicos androgénicos. Es una epidemia silenciosa que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie quiere hacer caso. El día de hoy vamos a entrar en este tema y vamos a explicar qué complicaciones cardíacas principalmente se pueden producir por el uso de estas sustancias. Existen muchas complicaciones por el uso de esteroides anabólicos, pero el día de hoy vamos a hablar en específico de las complicaciones cardíacas. ¿Qué sucede? Tú entrenas para lograr una hipertrofia muscular y la puedes lograr. De repente te sientes ya con la cosquillita de utilizar alguna sustancia exógena, algo que te pueda ayudar a ese crecimiento muscular, y recurres a los esteroides anabólicos. Y sí, efectivamente te van a ocasionar una hipertrofia muscular, pero no olvides que el corazón también es un músculo, por lo tanto, no solamente te va a crecer el bíceps, el pectoral, los cuádriceps, también te puede crecer el tejido muscular cardíaco. Entonces, un atleta de manera fisiológica va a hacer que crezca su corazón por el entrenamiento, eso es normal, le vamos a llamar corazón de atleta. El corazón es un músculo, con el entrenamiento va a crecer, pero no va a dar ninguna otra sintomatología. Pero ya con el uso de alguna otra sustancia que haga que crezcan todavía más esos músculos, pues vienen otro tipo de complicaciones. Y una de ellas es ese agrandamiento del corazón, una hipertrofia, pero ya no fisiológica, sino patológica. Entonces, ¿qué sucede? Imagina que el corazón es allí una estructura que tiene 4 cavidades. Conocemos que tienen 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Las de arriba las vamos a llamar aurículas, las de abajo las vamos a llamar ventrículos. Y estas empiezan a crecer, a crecer, a crecer. El corazón en general empieza también a aumentar su volumen. Sabemos que el corazón circula la sangre. Entre esas cavidades vamos a ver que existen unas válvulas, ¿sí? Unas válvulas que van a estar moviendo el flujo sanguíneo. Llega la sangre que está circulando por el cuerpo, llega hacia la aurícula, en este caso la derecha, pasa por una válvula hacia el ventrículo derecho y de ahí se va hacia el pulmón para que este oxigene a la sangre y regresa hacia la aurícula izquierda, y de ahí otra válvula la va a empujar hacia el ventrículo izquierdo y de ahí vuelve a salir hacia todo el cuerpo. Y este es un circuito. Esas válvulas que te platico, tanto de los ventrículos, aurículas como las pulmonares, pues se llegan a debilitar. ¿Por qué? Imagina que el corazón está creciendo y esas válvulas las sostienen unos tendones allí, unas estructuras que van a generar el movimiento de las válvulas. Deben de tener cierta distancia. Esta distancia va a servir para que muevan la sangre, pero ¿qué pasa si el corazón crece y las válvulas se empiezan a separar? Al momento de querer volver a empujar la sangre, ya no van a tener esa misma fuerza. Las válvulas pueden estar muy separadas y la sangre no fluye. Eso se le va a conocer como insuficiencia cardíaca. Por otro lado, las paredes del corazón, es decir, el tejido muscular, llegan a ser tan gruesas que también empiezan a tener ciertas dificultades. Entonces, primero vamos a tener un problema de circulación y nos pueden ocasionar una insuficiencia cardíaca que me puede dar sintomatología también. Las personas empiezan a agitar, empiezan a tener disnea, porque como no llega la sangre como normalmente debe de llegar, los nutrientes, el oxígeno al cuerpo no, pues se va a sentir débil, se va a sentir cansado y va a empezar a sofocarse. También, como no hay una fuerza suficiente para ese gasto cardíaco, la sangre va a llegar hasta las extremidades inferiores probablemente, y como no tiene esa potencia, se va a poder, vamos a imaginar que se estanca y se acumula allí y puede generar edema, es decir, que se retienen líquidos en los pies. Entonces ya tenemos al menos 2 datos clínicos que me pueden hablar que yo estoy padeciendo una probable insuficiencia cardíaca, y si estoy utilizando esteroides anabólicos, bueno, entonces algo puede estar pasando que tengo que revisar ese corazón.
Hay otra situación que debemos también considerar. El uso de estos medicamentos van a alterar el colesterol. Recuerden que tenemos un colesterol total y este se va a dividir en colesterol bueno y en colesterol malo, que también lo conocemos como colesterol HDL o colesterol LDL. HDL quiere decir colesterol de alta intensidad y LDL el colesterol de baja densidad. El colesterol de alta densidad tiene que tener cifras altas y el de baja densidad tiene que tener cifras bajas. Y esto se altera por el uso de esteroides anabólicos. ¿Qué sucede entonces? Cuando hay una alteración, pues la sangre se va a llenar de más colesterol, va a tener más colesterol en las paredes. Este colesterol, hagan de cuenta, nos dicen las placas de colesterol. Imaginamos que es como cuando el albañil echa la mezcla en las paredes y se queda la plasta, pero no es así. Más bien es como cuando vemos una pared que tiene la famosa humedad, ¿verdad? Filtración de humedad, y vemos cómo esa humedad se filtra y se transmina entre las paredes. Así es el colesterol. El colesterol no es que esté la placa allí pegada, sino que se mete, ¿sí? Se transmina y está en medio precisamente de esa pared de las arterias. Al estar en medio de esas paredes de las arterias empiezan a ser duras y aparte empiezan a engrosarse, es decir, el calibre. Imaginemos que es el calibre, es decir, esta parte que es la pared de la arteria es la que se empieza a engrosar, y si tiene una luz, un diámetro, un calibre de la luz, cuando se engrosan las paredes, ese calibre pues se empieza a engrosar. Ahora imagínense, ya se hace más pequeño la luz del vaso sanguíneo porque se engrosa la pared por el exceso de colesterol, y aparte el colesterol hace que se haga dura esa pared, ya no tiene esa elasticidad que necesita para cuando está la sangre pasando por allí, pues fluya de la mejor manera, haya un mejor impulso, el latido, la presión está de ciertos valores, pero como ya está dura, pues necesita haber más presión, y es por eso que el aumento de colesterol eleva la presión. Y vean cómo vamos sumando entonces todas esas alteraciones que existen en los vasos sanguíneos por el colesterol, vamos a traspolarlo a las arterias coronarias, que son las arterias del corazón. Por lo tanto, va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el corazón propio de las arterias coronarias, y pueden ocurrir infartos. Y no nada más en el corazón, sino también en el cerebro o incluso en alguna otra parte del cuerpo, porque el mecanismo fisiopatológico es el mismo, esa acumulación de colesterol en las arterias. Luego entonces el colesterol se altera por el uso de esteroides, y ya mencionábamos, pueden ocasionar infartos, porque puede haber isquemias. La isquemia es la ausencia de oxígeno en alguna parte del tejido. El tejido cardíaco, del músculo cardíaco, no recibe ese oxígeno y pueden ocurrir esa isquemia, una necrosis. La necrosis ya es la muerte del tejido y eso es un infarto. Y les voy a mencionar un tercero. Esto es que el corazón funciona con electricidad. Tiene allí unos cables que se le llaman fibras de Purkinje. Esos cables son los que conducen la electricidad para que haya un buen latido cardíaco. Esto se produce y nace de un nodo que se llama nodo sinusal. Del nodo sinusal, ¡pum!, sale el impulso eléctrico y lo arroja hacia otro nódulo inferior, y ese hacia las fibras de Purkinje, que son esos cables que abrazan al corazón y generan ese movimiento del latido. Ahora, el uso de estas sustancias van también a producir que el corazón se llene de tejido fibroso, como si fuera el de una cicatriz. Esa cicatriz o ese tejido fibroso no es elástico, aparte no va a conducir bien la electricidad, es como si fuera un aislante. Vamos a imaginar así como cuando fuera una cinta de aislar, la ponemos pues para que el cable no nos dé toque. Este tejido fibroso tiene esa función de que inhibe la conducción eléctrica. Entonces estos fármacos, los esteroides anabólicos, ocasionan que haya una mayor producción de ese tejido fibroso, por lo tanto se va a disminuir o va a ocasionar que el impulso eléctrico no llegue en su totalidad, y esto me puede ocasionar arritmias cardíacas, y una arritmia cardíaca puede llegar a ser también mortal. Así que brevemente, con estos 3 puntos yo les puedo asegurar que los efectos secundarios cardíacos por el uso de esteroides anabólicos existen.
Nada de que a mí no me va a pasar porque uso poquito, nada porque lo use en muy poca cantidad, en muy poco tiempo, no, siempre va a suceder. Ahora, no es que suceda de manera inmediata, es decir, no me lo aplico hoy, mañana ya me va a pasar, no, esto es algo que va lento, por eso también se puede considerar como el asesino silencioso, el asesino lento, va poco a poco. Tiene que haber primero esas alteraciones metabólicas, patológicas, estructurales, para que el corazón se vaya enfermando, vaya cayendo en estas situaciones. Así que no es a la ligera. Las personas que son usuarias deben de estarse vigilando, deben de estar conscientes que en su momento pues probablemente va a ser necesario suspender. ¿Y cómo lo podemos vigilar? Obviamente yendo con el médico que sea incluso especialista en el área deportiva, pero más en específico que sepa de fisicoculturismo y que esté relacionado y que sepa de este tipo de sustancias anabólicas, los efectos secundarios. Con un simple electrocardiograma se puede valorar. De ahí tenemos ecocardiogramas, también podemos valorar enzimas cardíacas, desde el mismo colesterol o triglicéridos. Es todo un combo de estudios que se pueden hacer para vigilar ese corazón. Repito, si son usuarios, hombres y mujeres pueden padecer este tipo de situaciones, así que se tienen que estar vigilando. Y por último, pues no se debe de nunca alentar ni motivar al uso de estas sustancias para potenciar el rendimiento deportivo. Este video es informativo y te recordamos que el músculo que tú miras no es lo mismo que está por dentro y que no puedes ver, sino es a través de ciertos estudios. Cuídate mucho, busca un especialista y pues la ciencia es clara, no existe dosis segura. Si te gustó esta información, pues síguenos y si tienes alguna duda, déjala aquí en los comentarios y con mucho gusto la vamos a responder. Y espera, está al pendiente de más videos que vamos a estar lanzando de manera constante aquí en Fly Fitness. Yo soy el Dr. Luis y muchísimas gracias por ver este video.